Saludos a todos. Hoy es viernes 6 de enero. Les habla Denis Small con el informe semanal del Movimiento Larruchista. Un feliz año nuevo a todos. Es lo que tenemos que garantizar con lo que tenemos que hacer, porque no está garantizado de ninguna manera, aunque haya avances muy significativos. Vamos a repasar de manera sintética la situación estratégica de fin de año. En realidad, el año cerró con un par de acontecimientos estratégicos que definen el cuadro. Primero está la amenaza muy concreta por parte de la OTAN global, la idea de una OTAN mundial, de abrir un segundo frente caliente en el oriente, en el este de Rusia, es decir, en Asia. Esto mientras sigue la guerra de la OTAN en contra de Rusia en territorio de Ucrania, y eso sigue agravándose. No se ven indicaciones de una solución ni pronta ni fácil. Para fin de año hay acontecimientos respecto a Asia que es importante señalar de entrada, porque nos indican la dirección de uno de los procesos que está ocurriendo internacionalmente. En las últimas semanas de diciembre, Japón publicó una nueva doctrina militar de Japón, cosa que no había ocurrido desde 1956. La constitución japonesa, bajo tutela de MacArthur y otros, pero lo que se adoptó en Japón después de la guerra es que Japón no tendría capacidad militar ofensiva, sino solamente defensiva. Y esto ha sido así por casi 70 años, 65, 66 años. En el mes de diciembre se publica un nuevo documento japonés de la nueva doctrina japonesa, que es un ensayo espectacular de sofistería, donde argumentan de que por la naturaleza de las amenazas que existen en Asia y que sufre Japón, que ellos requieren para defenderse tener una capacidad no nada más defensiva, sino también ofensiva, y que van a desarrollar la capacidad de misiles de contraataque, es decir, de ataque preventivo, del lado ofensivo, por los peligros de toda la región. Ahora, esto es bastante dramático, porque es simplemente anunciar públicamente lo que ya era la intención, lo que han estado tratando de hacer, lo que van a seguir tratando de hacer. No está nada claro que lo van a lograr, pero los rusos reconocieron de inmediato que esto significaba un nuevo frente extremadamente grave para ellos y para toda la región. Y el viceministro de Relaciones Exteriores, Rudenko, Andrei Rudenko, le dio una entrevista a TASS el 3 de enero. Esta entrevista la dio un par de días después de la reunión entre Putin y Xi Jinping, una reunión por video, donde celebraron el fin de año y anunciaron, entre otras cosas, públicamente los acuerdos y la coordinación estratégica total entre los dos países. No se sabe, obviamente, de lo que hablaron tras bastidores, pero después de esa reunión sale el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, diciendo lo siguiente. Advierte que Japón se embarcó en una vía de militarización acelerada, porque lo que hicieron también es aumentar el presupuesto militar dramáticamente. Y dice, y esto, unido a los cambios en su doctrina militar, está creando un potencial de ataque que Rusia considera como un grave desafío para la seguridad de nuestro país y de la región Asia-Pacífico en su conjunto. Advertimos que si esta práctica continúa, nos veremos obligados a tomar contramedidas proporcionales para bloquear las amenazas militares a Rusia.
Ahora, ojo, cuando los rusos a este nivel hacen una advertencia, vale la pena tomarlo en serio, porque no hablan así nada más para hablar o como un bluff. Y están hablando aquí de que ellos consideran que estos cambios en Japón y cosas relacionadas han cambiado la correlación estratégica en la parte oriental y que van a responder los rusos. Ahora, esto no es simplemente una sola declaración. Si lo fuera, uno podría decir, bueno, veamos lo que realmente está pasando aquí. Pero eso fue el martes. Un día antes, el lunes de esta semana, el infame John Bolton sacó un editorial firmado en el Daily Telegraph de Londres. Acuérdense que Bolton es uno de los jefes del movimiento neoconservador en Estados Unidos. Él fue el encargado de seguridad nacional con Donald Trump en el 2018-2019. Una de las cosas que logró Bolton en ese cargo es que saboteó lo que habían sido avances significativos en las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, una de las cosas positivas que estaba realizando Donald Trump. Hizo declaraciones que simplemente saboteó por completo esa negociación. Es más, el propio presidente Trump reconoció posteriormente que eso es lo que había hecho Bolton. Sin embargo, no lo sacó del cargo en ese momento. Entonces, los norcoreanos no tenían no tenían la alternativa, tuvieron que evaluar lo dicho, la amenaza de Bolton como la política del gobierno de Trump. En todo caso, este mismo señor Bolton, que es un neoconservador total, quien piensa que debe haber guerra en todos lados en contra de Rusia y China, dijo lo siguiente, que dentro de la OTAN hay gente floja, débil, que no tiene una línea dura contra Rusia. Se refirió en particular a Turquía, que no se debe permitir, dice, que mantengan buenas relaciones con Rusia, hay que sacarlos de la OTAN. Dijo que el gobierno de Macron también es línea suave, y hasta Scholz de Alemania dijo lo mismo, pero dijo Japón sí está en una línea dura y buena. Dije lo siguiente, en comparación, Japón anunció recientemente que duplicará con creces su presupuesto de defensa en los próximos 5 años para alcanzar el objetivo del 2% de la OTAN, y al hacerlo se convertirá en el tercer mayor ejército del mundo, después de Estados Unidos y China, el tercer mayor ejército del mundo. Y luego dijo, es el tipo de actuación que refuerza la propuesta que hizo el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, hace más de 15 años, de globalizar la OTAN, empezando por admitir a países como Japón, Australia, Singapur e Israel. Cierra comillas. Entonces, yo creo que si vemos a la vez lo de Bolton y lo de Rudenko, podemos darnos cuenta de que aquí hay un cambio significativo en el cuadro estratégico, no un cambio en el sentido de que la OTAN está haciendo algo diferente a lo que se esperaba, todo lo contrario, esto es exactamente lo que se esperaba. Sin embargo, abre la posibilidad muy concreta y directa de una guerra en dos frentes, como lo de Ucrania, pero en Asia, puede ser en Corea, puede ser en Taiwán. El presidente de Corea del Sur anunció hace algunos días que ellos iban a tener maniobras militares con Estados Unidos con el uso de armas nucleares, que es un cambio total. Bueno, el presidente Biden tuvo que desmentir eso, cosa que hizo, pero no obstante, eso quedó en el aire. Eso es quizás unas declaraciones y desmentidos que funciona como globo de ensayo. Habrá que ver. Pero el cuadro se ha complicado en este aspecto. Nos preguntábamos la última vez que nos reunimos, el último informe semanal, habiendo tomado nota de lo que dijo el presidente Putin el 9 de diciembre, recomendándole a todo el mundo que lo estudiara en detalle, porque había dicho Putin ahí que Rusia estaba
considerando la posibilidad de cambiar su doctrina nuclear para hacer lo que tiene Estados Unidos, que es la idea de un ataque preventivo, un primer ataque. No lo están haciendo, pero dijo que lo están considerando. Y nos preguntábamos en ese momento si esa declaración tan dramática de Putin a qué obedecía, que si tenía que ver con un cambio de la doctrina estadounidense, que no es tan así, si era cuestión de los submarinos nucleares estadounidenses que habían salido a la superficie en forma de amenaza, si era el envío de los misiles Patriot a Ucrania, si era simplemente la escalada general de la OTAN, o quizás si era por lo que había ocurrido con el asunto de los acuerdos de Minsk. Es decir, que en esos mismos días, 3 días antes, el 6 de diciembre, la ex canciller Merkel había dicho en una entrevista en Der Spiegel, o fue el 7 de diciembre, no el 6, en Der Spiegel, que lo de Minsk siempre fue una mentira total que habían promovido, una gran mentira que hicieron con Rusia sin tener nunca la intención de permitir que eso se realizara, con la idea de ganar tiempo para rearmar a Ucrania para un enfrentamiento militar. Y luego eso mismo lo repitió Hollande, el que había sido presidente de Francia en ese momento, Poroshenko, también de Ucrania en ese momento. Es decir, dijeron sin pelos en la lengua que le habían mentido descaradamente a Rusia, que nunca hubo la intención de tener un acuerdo de Minsk, y básicamente con eso estaban destrozando cualquier idea de derecho internacional. Y esto evidentemente sí tuvo mucho que ver con lo que pasó en Rusia, con el discurso de Putin y con lo que ha pasado posteriormente, porque ya a estas alturas los rusos lo han dicho claramente, ya no le creen a nadie en Occidente porque simplemente les han mentido con la idea de prepararse para la guerra. Ahora, si uno ve lo que pasó con todas las sanciones, hay 9 episodios de sanciones, 9 etapas de sanciones europeas en contra de Rusia, junto con las de Estados Unidos. Y en cada momento lo que Europa estaba diciendo es que las sanciones iban a seguir mientras que Rusia no se ajustaba al acuerdo de Minsk, que sin Minsk iban a seguir las sanciones. Ahora, esta es la misma gente que sabía perfectamente bien que ellos no tenían ninguna intención de permitir que funcionara Minsk, y por lo tanto toda la idea de las sanciones por el disque ataque injustificado, no provocado supuestamente de Rusia en contra de Ucrania, es simplemente una gran y absoluta y total mentira, porque por 8 años o más estaban mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo, diciendo que estamos imponiendo sanciones porque Rusia no quiere aceptar Minsk, mientras que ellos sabían, y ahora lo han dicho, que era Occidente que no tenía ninguna intención de permitir que Minsk prosperara. Entonces, no nos debe sorprender que a estas alturas los representantes de más alto nivel de Rusia, de China y de otros países simplemente no creen nada de Occidente y piensan que no es posible tener negociaciones o tener discusiones a estas alturas porque no hay interlocutores confiables en ningún sentido. Ahora, esto lo dijo Putin, lo dijo Xi Jinping. Putin y Xi Jinping tuvieron una reunión muy importante por fin de año, pero el que quiero mencionar, la declaración que quiero mencionar en este sentido del lado de Rusia, es el que hizo Lavrov, el canciller, en una entrevista con TASS el 29 de diciembre. Y les voy a leer unos trechos cortos de lo que dijo Lavrov, porque da una idea de el mundo que hemos creado o hemos permitido que se creara con esta manera de abordar a Rusia. Dijo Lavrov sobre el tema de una posible confrontación nuclear, dijo: el rumbo político de Occidente,
que pretende la contención total de Rusia es extremadamente peligrosa, conlleva riesgos de un eventual choque armado directo entre potencias nucleares. Y luego dice, funcionarios anónimos del Pentágono hablan de un ataque de decapitación a Rusia, es decir, es una amenaza de asesinato del presidente ruso. Y luego dijo, otro ejemplo es el caso de la ex primer ministro del Reino Unido, Liz Truss. Dice, ella es un ejemplo claro debido a que dijo directa y públicamente durante su campaña electoral que estaba dispuesta a ordenar un ataque nuclear. Y luego pasó a hablar de las relaciones. Cerrando el año, dijo, es objetivamente imposible mantener una conversación normal con el gobierno de Biden, que declara como uno de sus objetivos la derrota estratégica de nuestro país. Dijo que la Unión Europea desde Bruselas siguió los pasos de Estados Unidos y la OTAN para librar una guerra híbrida contra nosotros. Y, naturalmente, no habrá negocios como de costumbre con tales contrapartes. Y luego le dijo a la corresponsal de TAS, dijo, gracias a Dios, el mundo no es solo la Unión Europea para nosotros y tenemos muchos amigos y naciones afines en otros lugares. Entonces, casi no hay canales de comunicación. Sigue la guerra, sigue la posibilidad de una guerra de dos frentes y casi no hay canales de comunicación porque se han ido cerrando paulatinamente y ahora con estas revelaciones de, sobre lo de Minsk, el asunto queda así. Bueno, a ver, pero demos un paso atrás para ver qué es lo que está pasando de fondo en toda esta situación. Un compañero de nuestra organización, del Movimiento de la Rush, tuvo una conversación con un funcionario ruso de alto nivel en Europa. Y lo que nos comentó esta persona, que es una persona bastante conocedora de lo que está pasando, conoce las ideas de Lyndon LaRouche de tiempo atrás, y dijo sobre lo de Japón, claro, pero tampoco nos debe sorprender. Claro que hay un peligro de un segundo frente, dijo, pero tampoco nos debe sorprender, porque en esto andan. Y la OTAN global tiene su ideología. Es la ideología de Fukuyama, del fin de la historia, es la idea del liberalismo a ultranza en lo económico, en lo filosófico, en todo sentido. Es la idea, la ideología de las reglas, el juego de las reglas establecidas por Occidente, una orden basada en las reglas, y es la ideología de que ellos se van a imponer y van a desmantelar y destruir a Rusia y China. Así es que no nos debe sorprender. Dijo, por otro lado, tenemos avances importantes en lo que está pasando en otros países, en lo que está pasando con China, con la Franja y la Ruta, y de manera muy importante, lo que está ocurriendo con los BRICS, especialmente la expansión de los BRICS que se ha estado hablando, y por supuesto la elección o la toma de posesión de Lula en Brasil abre posibilidades, dijo, para que todo este proceso realmente cobre más peso estratégico. Dijo, esto es positivo, pero el problema, dijo, es que si bien es cierto que la OTAN global tiene su ideología, y quizás ideología no es la palabra correcta, sino su cosmovisión, su filosofía, su manera de abordar todo lo que está pasando. Lo que dijo este individuo es que los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái y todo este proceso no tienen su propio cosmovisión para oponerse a eso que viene de la OTAN global. Se oponen a la OTAN global, pero lo que falta, digo, lo que hace falta es un concepto de fondo, una misión, una cosmovisión, una ideología que sirva de base
para lo que se tiene que organizar. Y él propuso que lo que tiene que ser el fundamento de esa cosmovisión son los 10 principios que propuso Helga Sepp-LaRouche como los puntos de discusión para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Ahora, yo creo que esto es correcto. Lo que me parece interesante es que hay gente en Rusia que lo ve así. Hay indicaciones que también en China, por la manera en que están promoviendo a Helga, en particular como corresponsal casi de la CGTN, la entrevistan a cada rato, hace sus propias evaluaciones. Pero esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que yo quiero mencionar 2 acontecimientos importantes en esta otra parte del proceso de estos últimos días. Primero, la visita del presidente Marcos de Filipinas a China. Este es el hijo del Ferdinand Marcos, el presidente al que le hicieron un golpe de Estado décadas atrás. Él acaba de tomar la presidencia y hay tensiones entre Filipinas y China, tensiones atizadas por Occidente, tensiones sobre derechos de pesca, tensiones sobre el mar meridional, tensiones de todo tipo. Pero lo que pasó en la reunión entre Marcos y Xi Jinping fueron 2 o 3 días de discusiones, firmaron 14 acuerdos, y la idea, el concepto es desarrollo económico combinado con la Franja y la Ruta en particular, y reanudaron y aumentaron el memorándum de entendimiento que ya había entre Filipinas y China en ese sentido. Pero esos acuerdos como la base requerida para resolver los otros problemas y dificultades que existen. Xi Jinping no negó que hubiera problemas, pero le prometió a Marcos que los problemas se iban a resolver en un marco de desarrollo donde los chinos respetarían los intereses de Filipinas, los tomarían en consideración. Y Marcos salió muy satisfecho de eso, diciendo que quienes quieren atizar un problema entre Filipinas y China, eso no va a funcionar, porque ya tenemos otra manera de resolver estos problemas. Hay mucho más en términos de los detalles, pero yo creo que esto viene muy al caso. Luego, importante, tenemos lo que ha pasado con Lula. Esto tiene repercusiones en todo el continente, que seguramente vamos a discutir en más detalle, pero creo que las 2 cosas que el mundo entero ha estado mirando para ver qué es lo que hace Lula es, primero, qué va a hacer con los BRICS y Mercosur, y claramente está retomando esa dirección. Y segundo, qué va a hacer con las privatizaciones, porque las privatizaciones, es decir, el robo del patrimonio nacional disfrazado de privatizaciones que había estado ocurriendo bajo Bolsonaro y en otros gobiernos también, previamente, antes de Dilma, antes de Lula, esas privatizaciones iban a seguir o no. E inmediatamente lo que hizo Lula es que paró el proceso de privatización de Petrobras. Esto es fundamental, absolutamente fundamental. No estoy diciendo que la guerra ya se ganó, estoy diciendo que Lula puso un freno a ese proceso de Petrobras en general y en particular del presal, que son los depósitos gigantescos que los británicos y Washington habían querido que siguiera el proceso de privatización, básicamente para quitarle esos recursos a Brasil para su desarrollo y más bien tomar posesión ellos directamente y, bueno, robarlos, así de simple. Ahora, también hay que tomar nota de que al otro día de esta declaración de Lula, hubo un ataque financiero en contra de Brasil. La bolsa Bovespa cayó en 3,5%, creo, y hubo también un ataque al real que cayó 1,5%. Esto es una advertencia, no es la guerra total, puede haber mucho más, pero es una de las maneras en que quieren contener este proceso que con la participación de Lula puede salirles un poco de control. Otra parte muy importante es el escenario que quieren desatar en el continente de polarización
entre derecha e izquierda, convenciendo a los izquierdistas, es decir, Lula, Fernández, López Obrador, Evo Morales, y metiendo en ese mismo saco a los caballos de Troya, que son Petro y Castillo de Perú, como si ese grupo tuviera un interés real de ese grupo, que no lo tienen. Lo que tienen es la etiqueta de supuesto izquierdismo, y por el otro lado, un grupo derechista, entre comillas, como lo que se está viendo ahora, lo que está pasando en Bolivia, con el levantamiento en torno por la detención de Camacho y el respaldo que está recibiendo de Duque, Macri, Calderón en México, Fox y, muy importante, Aznar. El mismo Aznar que es amigo de Bolton y que Bolton citó como el autor de la idea de una OTAN global. Entonces, esa idea de una polarización a la medida de Londres para que, en vez de que los nacionalistas de cualquier ideología se unan para romper con el sistema financiero del transatlántico y unirse al proceso de los BRICS y la Franja y la Ruta, más bien desatar una guerra clásica, veneciana, británica, de la izquierda contra la derecha, y con eso lograr la fragmentación y la destrucción de varios estados nacionales. Eso es lo que están queriendo hacer en Perú, con el levantamiento en torno a la gente de Castillo, en particular la gente vinculada al terrorismo de Sendero Luminoso. No estoy diciendo que todos los seguidores de Castillo son senderistas. Sí estoy diciendo que hay una parte muy importante de todo ese proceso que lo son y que están bajo la coordinación y el control de Londres con la idea de producir un separatismo de izquierda. En Bolivia, el separatismo es un separatismo de derecha en torno a Camacho, con exactamente la misma opción. Y es a propósito. En fin, es un tema que debemos discutir más, pero lo quería plantear y para presentarlo como algo muy relacionado a lo que pasa con el tema de Lula. Ahora, vayamos al centro de esta cuestión, la idea de la cosmovisión. Si las propuestas de los 10 principios de Helga, de hecho, es el inicio de la discusión necesaria sobre lo que tiene que ser una solución, quiero mencionar un par de cosas. Primero, Estados Unidos tiene que regresar a ser el Estados Unidos de Franklin Roosevelt y el de Estados Unidos de John Kennedy y Martin Luther King. Y aquí en Estados Unidos tenemos una serie de actividades organizativas del Instituto Schiller en torno a la cuestión, siendo este 15 de enero el aniversario de Martin Luther King, el día que se celebra su vida. Pero también hay una situación donde hay una pelea importante para que se revele al público los documentos ahora todavía secretos y confidenciales sobre el asesinato de John Kennedy, porque lo que fue tan terrible como el asesinato ha sido el encubrimiento de quienes son los responsables. Y hay muchas indicaciones y acusaciones, incluido por Tucker Carlson, de que la CIA tuvo la mano metida en eso. Ahora, no es que queramos resolver un crimen y un delito y que ver las conspiraciones, no, es que tenemos que darle de nuevo a Estados Unidos la capacidad de regresar a ese tipo de ideas de Kennedy. Y quiero mencionar también, y esto lo dejo para la parte de la discusión, la relación que tuvo Kennedy con el presidente Frondizi de Argentina, que además fue un buen amigo de Lyndon LaRouche y quien abogó, Frondizi, por la exoneración de Lyndon LaRouche cuando LaRouche estaba en la cárcel ante Bill Clinton, y también informó al Vaticano sobre el tema de LaRouche, porque Frondizi siempre tuvo una relación estrecha con el Vaticano y de gran amistad con Kennedy y con todo ese aparato. Entonces, y por supuesto, Frondizi y LaRouche se conocieron cuando LaRouche visitó Argentina en el 84, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva a la cuestión de ver quiénes son los interlocutores adecuados para una discusión sobre estos 10 principios.
para sentar las bases de una cosmovisión requerida del tipo de nueva arquitectura. Bueno, en este sentido, creo que el Vaticano tiene un papel muy importante que cumplir. En parte, le hemos dirigido la carta abierta al Papa, pidiendo el papel que le ha ofrecido del Vaticano en ayudar a llegar a una solución negociada en la situación en Ucrania, la guerra entre la OTAN y Rusia. Y no es cuestión de que nos guste o no nos guste este Papa. Lo importante es que hay una institución que es el papado, y es una institución milenaria que ha cumplido un papel muy importante y puede cumplir un papel si logramos que se organice de esa manera. Y hay centenares de firmas, o no centenares, más de 100 firmas, 120, 130 firmas que hemos logrado en este documento de la Carta Abierta al Papa, de personas de importancia de todo el mundo, de todos los continentes, pidiendo una resolución de una nueva arquitectura para resolver esta guerra en Ucrania. Pero esto también tiene que ver con la cuestión de, como les decía, la institución del Vaticano. Y en este sentido, quiero mencionar y desarrollar por un momento el significado de la muerte del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, que acaba de fallecer. Ratzinger es una persona que, y sus ideas son exactamente el tipo de interlocutor para el diálogo requerido, al nivel requerido. No estoy excluyendo a nadie, ni a gente de otras religiones o de otras culturas, todo lo contrario, pero nada más para dar una idea, porque Ratzinger no solamente es un interlocutor válido hoy, sino que lo fue. Ratzinger publicó un artículo en nuestra revista años atrás y también dio una entrevista para que lo publicáramos. Hay un artículo de Ratzinger que les quiero mencionar porque creo que les va a sorprender. Se llama, lo tengo solamente en inglés, se llama Diálogo Interreligioso y las Relaciones Judío-Cristianas, por el cardenal Joseph Ratzinger, en 1998. Y empieza de la siguiente manera. Esta es la manera en que inicia el artículo. Dice, en el año 1453, justo después de la conquista de Constantinopla, el cardenal Nicolás de Cusa escribió un libro sorprendente con el título de Pace Fidei. El imperio que se estaba desmoronando estaba convulsionado por controversias religiosas y el cardenal Cusa había tomado parte en el intento no exitoso para volver a unir los dos ritos de la iglesia, y el Islam estaba también apareciendo en el horizonte en estas regiones. Y lo que hizo Nicolás de Cusa, dice Ratzinger, es que estableció la importancia de algo como una utopía, dice, pero sin embargo no era una utopía. La idea es que fuera real para lograr la paz. Y en este diálogo crea un diálogo entre un concilio de representantes de 17 naciones y religiones y el Logos divino, la palabra de Dios. Y sigue elaborando sus ideas al respecto. Y cuando desarrolla la idea de un diálogo necesario de culturas y civilizaciones, dice lo siguiente. A ver, dice, les quiero decir con franqueza de entrada que cualquier persona que esté apostando porque un diálogo interreligioso resulte en la unificación de las religiones en una sola religión, va a quedar decepcionado.
Tal unificación no es posible en este tiempo histórico y quizás ni sea deseable. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Quiero decir lo siguiente. Las religiones se pueden encontrar la una con la otra de manera más profunda solamente adentrándose de manera profunda en la verdad, no entregando esa verdad, no rechazando esa verdad. Dice, el escepticismo no une a la gente, tampoco lo hace el pragmatismo descarado. Los dos son simplemente una apertura para las ideologías que luego se establecen con muy seguras de sí. Y esto no produce la verdad, el resultado de la verdad. Y termina diciendo Ratzinger, en este sentido, lo que Nicolás de Cusa expresaba era el deseo y una esperanza en su visión de un concilio celeste que debería ocurrir como parte del diálogo interreligioso. Y esto debe ocurrir en la medida en que cada una de las partes se escuchan más de cerca al Logos, que nos demuestra a todos la unidad que se puede lograr en medio de nuestras divisiones y contradicciones. Bueno, Lindo LaRouche tiene una respuesta a eso, no lo voy a citar en este momento, pero sí hubo un diálogo de esta manera entre LaRouche y Ratzinger. LaRouche escribe una reseña de un libro publicado por Ratzinger, hablando del concepto de cómo es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y LaRouche lo ubica dentro de la economía, es decir, la idea de que el hombre está dotado de una creatividad que es lo mismo que el ágape, el amor al prójimo, que lo faculta al hombre para participar en el proceso continuo de la creación. Esto obviamente no es lo que está ocurriendo. LaRouche explica que lo que ocurre con el desplome de la economía, que ya lo hablaba 30 años atrás, es un periodo de convulsión total que abre la posibilidad a una solución, pero que también crea el peligro de la destrucción de la civilización misma. Y termino con una cita de Lindo LaRouche de su libro No hay límites para el crecimiento, de 1983. Estamos hablando 40 años atrás, donde explica lo que es la densidad relativa potencial de población. Y dice lo siguiente. En el momento en que la densidad relativa potencial de población de la sociedad cae por debajo de la densidad de la población existente, entran los 4 jinetes del apocalipsis. El hambre fomenta conflictos desesperados. La guerra y las conmociones civiles sangrientas empeoran las condiciones de hambruna. La población asolada por la hambruna se vuelve criadora de enfermedades que se convierten en epidemias y pandemias, como ocurrió en la Europa de principios del siglo XIV. La desintegración de la agricultura y de las instituciones higiénicas favorece las erupciones de plagas. La sociedad desconquistada se derrumba o cambia de rumbo de manera abrupta. Y quiero enfatizar eso, o cambia de rumbo de manera abrupta. Eso es lo que tenemos que lograr en este año del 2023.